a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns, Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais. Hola familias, iniciamos hoy una serie de programas en los cuales vamos a tratar las dificultades de aprendizaje. Simplemente porque cuando los muchachos se encuentran con un problema que puede ser de visión, de una mala audición o un problema un poco más serio como pueda ser la dislexia, la disgrafía, la discalculia, eso conlleva a un fracaso escolar si no es detectado a tiempo. Por eso queremos, con nuestras expertas de hoy, Esther López Carvajales, médico de familia, presidente de Agadís, y con Claudia Fernández, que es psicóloga sanitaria y vicepresidenta de Agadís, comenzar esta serie de dificultades de aprendizaje, comenzando por una que no por ser más conocida, es también probablemente una de las que los padres pueden llegar a detectar con menor incidencia. Hablamos de la dislexia y le vamos a preguntar a su presidenta, a Esther, ¿qué es la dislexia? Bueno, pues la dislexia es una dificultad específica del aprendizaje que se caracteriza por una disminución en la velocidad de la lectura y en la exactitud también de la lectura. Disminuye la forma con la exactitud con la que lees. Y eso conlleva a una disminución en la comprensión lectora. Y eso conlleva a todos los demás problemas que nos podemos suponer en el ámbito educativo, tanto sea para adquirir conocimientos como para demostrarlos. Tú tienes además dos hijos. Tengo dos hijos con dislexia. Con dislexia. ¿Cómo te enfrentaste a ella y cómo lo detectaste? Bueno, primero cómo lo detectaste y luego cómo te enfrentaste. En principio nosotros sabíamos que algún problema podía haber porque era el niño, el mayor, que es el primero, ¿no?, que se detectó. Tenía bastantes dificultades en el colegio. Nosotros nos pasábamos horas y horas por la tarde ayudándolo a estudiar en primero y segundo de primaria, cosa que no es para nada lógico, ¿no? Y entonces pues supusimos que algún problema había. En el colegio, pues bueno, sí decían que le costaba un poquito más, pero bueno, nunca me dieron ningún tipo de solución ni ningún tipo de intervención adecuada para el niño. Por esto, Claudia, ¿cómo se puede detectar o quiénes son los primeros en detectarlo, padres o profesores? ¿Y a qué edad es conveniente detectar un trastorno de estas características? Muy bien, mira, en principio quien suele dar la voz de alarma suelen ser las familias, es lo que comentaba un poquito Esther. Es decir, nos pasamos con los niños haciendo los deberes y nos damos cuenta que nos pasamos horas y horas y no tenemos los resultados esperados. Y sobre todo también muy importante en la escuela, es decir, el profesor o profesora que pasa con estos niños 8 horas al día y que es consciente de que no adquiere la lectura y que hay determinadas dificultades. Cuando esto ocurre es muy importante que el profesor dé la voz de alarma, que lo comente con la orientadora del centro y que se le pasen una serie de pruebas, siempre y cuando la familia dé los consentimientos y se les avise de que, bueno, que están detectando ciertas dificultades. Hay una serie de pruebas psicométricas que se pasan y que detectan este tipo de dificultades. Es muy importante que estos protocolos existan y que los apliquen los centros, sobre todo para ayudarlos. La edad de detención varía, sobre todo porque es un momento crítico, el momento de la adquisición de la lectura. Los diagnósticos rondan los 7 años y medio, pero eso no quiere decir que anteriormente, ya en educación infantil, nos encontremos con algunos signos que pueden ser indicativos de una posible dislexia o dificultad de aprendizaje. Explícanos esos signos. Imagínate, niños que a lo mejor encontramos más torpones a la hora de tener que pintar, que pintan por fuera, que en su psicomotricidad no son niños maduros, problemas de diferenciar derecha e izquierda, etc. Es importante también poder intervenir en esta sintomatología. A veces puede ser que el niño tenga un problema de madurez, madure más tarde y no presente ninguna dificultad de aprendizaje, o puede ocurrir que sí la presente. ¿Qué ocurriría en este caso? Ya hemos intervenido un poquito y ya hemos mejorado mucho la calidad de este niño a la hora de enfrentarse al sistema educativo.
Hablaba Claudia de seguir un protocolo. Hasta hace muy poco, es decir, no se estaba teniendo en cuenta determinadas dificultades de aprendizaje y ahora se han ido estableciendo protocolos, por ejemplo en el TDAH, y creo que la Asociación Agadís está trabajando en la línea de un protocolo de actuación. ¿En qué consistiría ese protocolo? Bien, el protocolo consistiría sobre todo para evitar que ocurra lo que está ocurriendo, que son diagnósticos tardíos e intervenciones también tardías en los niños, con el consecuente fracaso escolar o repeticiones sin tener que existir, ¿no? Entonces, en principio, lo más importante sería que la intervención fuera temprana, que se hiciera, como dice Claudia, una intervención lo más rápido posible para ver si es solo un problema de madurez o el niño va a tener después más problemas, y en el caso de continuar con las dificultades, pues ya hacer una serie de medidas en el colegio, que son medidas que existen en el decreto de atención a la diversidad, el 229/2011, que son una serie de medidas ordinarias que no afectan en absoluto al currículum, pero que ayudan mucho a los niños. Son ayudas que son muy simples, o sea, pues por ejemplo, darle más tiempo en los exámenes, no contarle tanto las faltas de ortografía, usar métodos audiovisuales para la enseñanza, favorecer un examen, por ejemplo, oral, una letra adecuada, bueno, una serie de cosas que son relativamente fáciles de hacer por parte de los profesores. ¿Qué es lo que ocurre? Como no hay ningún protocolo oficial, digamos, ¿no? Hay protocolos de distintas entidades, pero no ninguno oficial de la Consellería, es difícil a veces que los profesores sepan también por dónde ir y andan un poco perdidos en algunos casos, ¿no? Entonces, con el protocolo, pues bueno, pues es una guía de actuación, entonces siempre es más fácil saber lo que se tiene que hacer, en los tiempos en los que se tienen que hacer, cuáles son los test diagnósticos y psicopedagógicos que se deben usar para hacer el diagnóstico, y luego la intervención, evidentemente, que en cada niño es diferente, porque no hay dos disléxicos iguales, no hay dos niños iguales. Bien, Esther López nos hablaba de este protocolo que incluye las diferentes administraciones que intervienen en la línea educativa de los niños. Pero, ¿qué pueden hacer los padres? ¿Qué herramientas pueden utilizar los padres para ayudar, digamos, pedagógicamente a ese niño? En principio, para mí es fundamental que se pongan en contacto con profesionales, es decir, si por cualquier motivo la escuela no les puede brindar este apoyo, que recurran a gabinetes, logopedas, psicopedagogos, psicólogos educativos, un poquito para ayudarles en la reeducación educativa y también darle pautas para casa. Por ejemplo, en los gabinetes se suele trabajar desde volver a aprender la asociación, grafema, fonema, y también al mismo tiempo ir adquiriendo la lectura despacio y con sistemas pues, más visuales y adaptados a la dificultad de cada niño. También es importante que tanto familia como profesionales externos como escuela colaboren en red, es decir, si los tres aspectos colaboran, la evolución de esos niños va a ser diferente. En casa también a veces se les manda alguna tarea, pues que lean de determinada manera con un adulto, que midan los tiempos, etcétera, para que ese proceso de adquisición de lectura poco a poco se vaya consolidando mejor, de cierta manera. Entonces, es muy importante ponerse siempre en manos de profesionales que pauten un poquito esa reeducación. A propósito, digamos que este tratamiento que se establece o este seguimiento con los niños no es barato, pero existen ayudas, ¿verdad? Desde el MEC existen becas para dificultades de aprendizaje de los niños. ¿Esto es así? No. No es a ver, así. existen unas ayudas del MEC que son precisamente para gabinetes externos, para hacer psicoterapia y ayuda psicopedagógica, pero infelizmente la dislexia ni otras dificultades específicas del aprendizaje entran en los supuestos del MEC para este tipo de ayudas. O sea que un año más nos quedamos sin ayudas para que los padres puedan hacer un tratamiento, una intervención adecuada con los niños. Y como dices tú, Concha, es un tratamiento muy caro. Yo lo sé porque tengo 2 niños y es muy caro el tratamiento. Bien, pues habrá que estar ahí luchando porque vuelvan a Estamos incluirse. Ahí la asociación para... Exacto. Por último, Claudia, y ya para despedir, porque vamos sin tiempo, 2 cuestiones. Primero, ¿es hereditario? Y segundo,
¿El disléxico lo es para toda su vida? Sí, el disléxico lo es para siempre. Es decir, es cierto que en la etapa escolar es cuando está como más de relieve, porque es ahí donde se encuentran con las mayores dificultades, ¿no? Un sistema educativo que les exige unos objetivos y que por su dificultad les cuesta llegar a ello. Y al mismo tiempo el carácter hereditario, en este momento no hay estudios que sean 100% concluyentes, pero hay muchos que sí. Es muy habitual cuando estamos en gabinete y estamos evaluando a algún niño que los padres nos digan, hombre, eso es lo que me pasaba a mí también. Pero claro, de aquella nadie sabía lo que era una dislexia. Entonces, es algo que está ahí, que muchas veces el padre, la madre, el abuelo, el tío, seguramente ha tenido estas dificultades. Pues muy bien, muchísimas gracias a Esther y a Claudia una vez más por ilustrar a nosotros, al programa y a los padres también en esta dificultad de aprendizaje. Nos veremos en el próximo programa. Muchas gracias, familia, y sed felices.